Sobre Efesios 4:28, así que prepara tu corazón, prepara tus oídos y vamos a leer el texto. Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hemos cantado una canción, el Salmo 23, que tiene una frase que hemos repetido muchas veces. ¿Y cuál era esa frase? Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. ¿Nos creemos esa frase? Es que si esta frase determina, si creemos que nada me faltará, determina si somos ladrones egoístas o si somos trabajadores generosos. ¿Creemos que nada nos faltará? Bueno, un domingo más nos acercamos al libro de los Efesios y durante este mes estamos haciendo este cambio de vestuario que el apóstol Pablo nos propone. Nos decía que ya no andemos más como los gentiles, sino que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Y hasta ahora hemos visto cómo nos hemos quitado las vestiduras de la mentira y nos hemos vestido de verdad. La semana pasada estuvimos viendo cómo teníamos que desechar la ira pecaminosa y nos teníamos que vestir de alguna manera de una ira santa, ¿no? de airarnos por las cosas justas, por las cosas correctas. Pues seguimos con este cambio de vestuario y hoy Pablo nos ofrece pues un nuevo surtido de prendas que desechar y que ponernos. Y la que tenemos que desechar es el robo, y nos tenemos que vestir de generosidad. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo podemos completar este proceso y cómo podemos pasar de ser ladrones egoístas a trabajadores generosos. Y primero vamos a ver que tenemos que desechar el robo. El versículo 28 empezaba diciendo: el que roba, no robe más. Voy a intentar descifrar esta frase tan complicada para ver si la podemos entender todos mejor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el que roba, no robe más. ¿Cómo lo veis? ¿Fácil, difícil de entender? Más simple imposible, ¿no? Son 4 palabras. El que roba, no robe más. Así que, antes de seguir con el mensaje, vale la pena señalar que en algunas cosas la Biblia, la palabra de Dios, es muy directa, es muy simple, es muy tal cual, ¿no? A veces, para evitar obedecer la Biblia, como que nos complicamos la vida, no, es que esto hay que interpretarlo de esta manera, entonces, como esta palabra ahí quiere decir otra cosa o se puede interpretar así, con esas excusas como que ya no tenemos que obedecer tanto la Biblia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, pues que se intenta interpretar la Biblia. No, aquí cuando habla de homosexuales está hablando solo de prostitución masculina, entonces eso no significa que todas las relaciones homosexuales estén prohibidas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Dios habla en Génesis 1, ¿no?, de que creó a varón y hembra, algunos apelando a la Biblia dicen que entre varón y hembra, en ese y, caben muchos géneros distintos, ¿no? Que eso es más bien un continuo y que no es una cosa o la otra. O cuando directamente también se nos dice en la Biblia que hay que esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales. Claro, intentamos muchas veces tergiversar un poco la palabra de Dios para acomodarla a nuestra experiencia, ¿no? Y que sea la Biblia la que se adapta a nosotros. Pero tenemos que reconocer que, aunque sí que hay cosas complicadas de entender en la palabra y hay cosas que hay que estudiar profundamente, hay otras cosas que son muy simples. Y en el caso de hoy vamos a ver algo que es súper sencillo. El que roba,
no robe más. Yo creo que os podéis ir con esta frase de memoria, ¿verdad? El que roba, no robe más. Bueno, a ver si nos podemos aprender todo el versículo, pero es fácil. Había un autor, Mark Twain, que decía que lo que le molestaba de la Biblia no eran las partes que no entendía. Lo que le molestaba de la Biblia eran las partes que entendía. Y nos vamos a dar cuenta, conforme vayamos estudiando la Biblia, que hay partes que entendemos claramente, pero que van a hacernos daño. El Señor ha ido así a hacernos daño o a ir directamente a las raíces de nuestro ser. Como decíamos, el que roba, no robe más. Con 4 palabras, Pablo deja claro a los creyentes que tienen que desechar el robo. Ahora, ¿cómo es que le tiene que decir esto a creyentes? ¿No es muy evidente? ¿No? Incluso las sociedades a veces gentiles o las sociedades que no creen en la Biblia creen que no hay que robar, ¿no? Creen en la propiedad privada, creen que no tienes que tomar lo que no es tuyo. ¿Por qué Pablo aquí le tiene que decir a creyentes que se han convertido y siguen a Jesús que no roben más? Bueno, yo no lo sé del todo, pero intuyo que en una ciudad como Éfeso, pues ya hemos dicho que venían muchos creyentes de un trasfondo gentil, un trasfondo donde no tenían la palabra de Dios, donde robar podía ser algo normal, incluso podía ser una forma de ganarse la vida, ¿no? Como el que pues hacía figurillas de dioses o el que hacía otras cosas, pues ese se gana la vida robando. Pablo tiene que insistir en que ya no se puede seguir de esa manera, en que si había alguien que robaba en Éfeso, si habían creyentes que se habían convertido y que se ganaban la vida pues tomando lo que no era suyo, pues que tenían que parar, tenían que dejar de hacerlo. Entonces les dice, el que roba, no robe más. Probablemente esto iba muy dirigido a clases más bien sencillas o clases sociales pues más pobres, ¿no? Probablemente pues los esclavos que estaban en las casas quizá no eran tratados muy bien por sus señores y cuando el propietario se iba, pues ellos, pues mira, esto me conviene o como me trata tan mal, pues me quedo esto para mí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Así igualmente con otros tipos de personas. Pablo insiste, el que roba, no robe más. Obviamente tenemos que definir también a qué nos referimos con robar, ¿no? Quizá ahora en nuestra mente cuando pensamos en un robo, pues se nos viene la imagen, ¿no?, de los ladrones que entran en el banco con una malla en la cabeza, con una pistola, con una bolsa, dame todo el dinero. Quizá cuando pensamos en robo se nos viene a la mente algunos políticos, por favor, no penséis que todos los políticos roban, pero algunos políticos o algunas personas en puestos de influencia, pues se corrompen y se quedan, pues a veces dinero que no les pertenece. A veces algunos, cuando oyen la palabra robo, piensan en el Madrid o en el Barça, perdón. No, los clubes grandes, ¿no?, que tienen a veces ayudas arbitrales, etcétera, etcétera. Bueno, robar no es necesariamente algo tan espectacular o llamativo como esto, sino que robar es simplemente apropiarse sin permiso de lo que pertenece a otro. También podremos hablar de robar, podremos hablar de hurto. Aquí los que habéis estudiado Derecho, que tenemos varios, sabéis las diferencias. Pero al final es quedarse con lo que le pertenece a otro. Y como vimos con la mentira hace unas semanas, vemos que robar a un nivel más básico, ¿no?, y al nivel que se está refiriendo Pablo en esta carta, pues consiste en apropiarse de cuestiones más bien materiales, ¿no? Podemos pensar en dinero, en comida, en ropa, pues no sé, en herramientas, en figurillas que tenían en esa época. Estoy seguro que si ahora hacemos la traducción a nuestro tiempo, pues también se nos vienen varios ejemplos, ¿no?, a nuestra cabeza de lo que significa robar. No sé si los adolescentes que están en la sala tienen la costumbre de ir a la cartera de sus padres y decir, bueno, para que me lo dé cuando se muera, me lo quedo ahora, ¿no? Por ejemplo, alguno lo puede pensar de esta manera, pero no es así, todavía no es tuyo, tienes que esperarte, ¿verdad?
Quizá cuando nos llevamos cosas del trabajo, a veces sin darnos cuenta, a veces dándonos un poco más de cuenta. Quizá nos cobran de menos en el súper y, ay, qué raro, habrá sido una oferta que no me he enterado, ¿no? Seguramente no ha sido una oferta. También podemos estar robando, ¿no? Cuando no cumplimos con el horario laboral que hemos acordado con nuestros superiores, quizá cuando hacemos trapicheos para engañar a nuestros jefes. Podemos incluso robar a un nivel más, ¿cómo decirlo? Venía esta mañana intentando aparcar y la verdad es que me da pena pasar por esta calle y ver tantos sitios desaprovechados. No sé qué pasa en Vilanova, que no calculamos bien las distancias, pero aquí hay gente que roba parking porque no aprovecha bien hasta la línea, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esta gente que aparca mal, y si aparcas mal, déjame decirte que eres un ladrón, porque le estás robando el sitio a alguien. Y no solo el sitio, le estás robando el tiempo que tiene que invertir en buscar otro sitio, ¿verdad? Los que venís en coche sabéis de qué estamos hablando. Podemos robar también a gente cuando nos pensamos que su tiempo nos pertenece y disponemos de ellos y les decimos, oye, hazme esto, hazme lo otro, sin considerar que tienen otras cosas a hacer, sin pensar que quizás están cansados. Podemos robar salud a las personas, podemos robar el gozo, ¿no? Hay gente que se lo pasa muy bien y llega alguien que es el ladrón del gozo. Podemos robar de muchas maneras. Ahora, os recuerdo, estamos hablando principalmente de tomar o de apropiarnos aquello que no nos pertenece, pero obviamente no nos podemos quedar allí, sino que tenemos que intentar pensar un poco más allá. Si seguimos pensando, también nos daremos cuenta, y también podemos entender a través de la Biblia, que podemos robar a Dios. ¿Lo habíais pensado? Hay un versículo súper famoso que un pastor está obligado a decir cada vez que se habla el dinero y cada vez que se habla de este tema. ¿Sabéis cuál es? Malaquías. Mira, es que ya veo, no creo que sea la primera vez que se lea en este púlpito. Malaquías 3, 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice el pueblo? Bueno, dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. La Biblia habla de que el pueblo de Dios le puede robar a Dios. No solo con las ofrendas, no solo con el dinero. También podemos estar robando a Dios cuando no ponemos a disposición de los demás los dones que Él nos ha dado. El Señor ha dado dones a todos los creyentes. Si yo no lo estoy poniendo en práctica y estoy sirviendo a otros, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy robando a Dios. Si estoy usando solo para mi propio beneficio, estoy robando a Dios. Entonces tenemos que ir con cuidado porque también podemos robar a Dios. ¿Qué dice Pablo entonces? Ya os lo sabéis de memoria. El que robe no, eso es futuro. El que roba, no robe más, ¿vale? Que nadie se vaya diciéndolo mal, por favor. El que roba, no robe más. Así de simple. Entonces, si tienes por costumbre apropiarte de lo que no es tuyo, pues deja de hacerlo, ¿no? Si cuando quizás estás limpiando una casa, ves una monedilla por ahí en el suelo y dices, bueno, para lo poco que me pagan, pues me lo quedo, ¿no? Quizá se te ocurre pensar así. Si es habitual, ¿no?, que te lleves cosas del trabajo sin permiso, pues deja de hacerlo. El que robe, no robe más. Si no estás ofrendando regularmente a Dios, sea en esta iglesia, sea en otra iglesia, hazlo, porque Dios considera que de alguna manera le estás robando. Si no estás sirviendo a tus hermanos con tus dones, si no estás poniendo a disposición de la iglesia, a disposición de la gente que te rodea, los dones que Dios te ha dado, no tardes en hacerlo porque Dios piensa que le estás robando. Entonces vemos que el que roba no robe más. Tenemos que desechar el robo. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en el robo? ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, si no tenemos que robar, ¿qué tenemos que hacer?
pues seguimos muy bien. ¿Quién ha dicho? Trabajar. Muy bien, Irene, así me gusta. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Para luchar contra la tentación a robar, Pablo propone una solución, que es trabajar. Ahora, hay personas a las que esta palabra quizá les da un poco de alergia, ¿verdad? Trabajar es como... En nuestra sociedad, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, quizá es como... Trabajo ya suena mal, ¿no? No sé por qué la letra J es trabajo. Es como ya nos lleva a trabajo, a quejarte directamente cuando dices esa palabra. Si no tenemos trabajo, sí que anhelamos, ¿no? Y decimos, ay, Señor, dame un trabajo, ayúdame. Pero en el momento en que lo tenemos ya es como, tengo que ir a trabajar. Lo vemos como, Ahora, ¿sabéis que para Dios el trabajo no es una maldición, sino que es una bendición? Es bueno. Si ahora nos vamos a Génesis 1, capítulo 1, versículos 27 y 28, allí vemos que cuando Dios crea al hombre y la mujer, ya les da trabajo. Génesis 1, 27 y 28. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aunque vemos nosotros a veces el trabajo como un castigo y una condena, lo cierto es que Dios diseñó al hombre y a la mujer para que trabajaran, para que estuvieran activos dentro de la creación. No tengo que decirle a nadie que multiplicarse, tener hijos, tener nietos, es trabajo, ¿verdad? No sé si lo habéis notado. Además, Dios le dice sojuzgar la tierra, ejercer dominio, o sea, como gestionar la creación que yo he hecho, gestionarla. Y eso es en un mundo sin pecado, ¿vale? No es que el trabajo es fruto de la caída, el trabajo estaba antes de la caída en el pecado. Por supuesto, el pecado, digamos que dificultó este llamado divino, ¿verdad? Lo complicó, lo hizo más pesado, igual que pues, el pecado trastornó la relación entre hombre y mujer que Dios había creado. El pecado también afectó a la forma en la que nos multiplicamos y desde entonces creo que la mujer pare con dolor, soy testigo de ello, por culpa del pecado. Pues de la misma manera el trabajo también es más difícil, el trabajo cuesta, el trabajo es pesado, de alguna manera, por culpa del pecado. Pero el trabajo en sí no es malo, es algo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, ¿qué solución propone Pablo contra el robo? Trabajar. Ahora, ¿qué tipo de trabajo tiene en mente Pablo? Es curioso observar que la palabra que él usa para trabajo tiene como una connotación de trabajo arduo, de trabajo pesado, de trabajo que nos cansa, que nos puede llevar incluso a la extenuación. Pablo también habla de trabajar con nuestras manos, es decir, de realizar trabajos que quizá nos son molestos, difíciles, que son cansados, que quizá no tienen mucho caché, ¿no? Mucha respetabilidad social, ¿no? Quizá nos gustaría trabajar en algo más agradable o con un nombre más bonito, pero Pablo está diciendo, no, hay que trabajar y no pasa nada si es un trabajo pesado, un trabajo duro. Los creyentes entonces tienen que estar dispuestos a trabajar duramente. ¿Sabéis quién es un ejemplo de trabajo duro? El mismo Pablo. Él no escribía las cosas y dice, bueno, hacedlo vosotros, que yo me quedo aquí en mi oficinita escribiendo. El apóstol Pablo era el ejemplo vivo de que él también trabajaba duro. Y en algunas ocasiones Pablo se dedicaba a trabajar, quizá montaba tiendas, en algunas ocasiones trabajaba duro para no representar una carga en algunas iglesias. Y precisamente en Hechos capítulo 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice lo siguiente, Hechos 20:34.
Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. O sea, Pablo ya había dado ejemplo a los ancianos de esa iglesia de lo que les estaba pidiendo en ese momento. Pablo ya sabía lo que implicaba trabajar duramente, esforzándose a pesar de su condición de apóstol, ¿verdad? A pesar de que él tenía un puesto importante dentro de la obra de Dios. Entonces vemos que los creyentes deben estar dispuestos a trabajar duro. Pero la cosa no acaba aquí, porque Pablo dice que no roben, ¿no?, sino que trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno. Haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, no sirve cualquier trabajo tampoco, ¿no? Porque podemos trabajar muy duro, podemos levantarnos a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 9 de la noche. Pero si estamos vendiendo drogas, no es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Si nuestro trabajo consiste en engañar a la gente para que compren algo que sabemos que les va a arruinar, eso no es hacer lo bueno con nuestras manos, ¿verdad? Si mi trabajo es asistir o realizar abortos o procesos de eutanasia, quizá no estoy usando mis manos para hacer lo bueno. Y así podríamos hablar de varios trabajos, ¿no?, donde con nuestras manos no estamos haciendo lo bueno. Entonces vemos que Pablo está llamando: trabajad duro, esforzaos con vuestras manos, pero trabajad en lo bueno. Y eso a veces nos puede llevar a nosotros a pensar, pues, qué clase de trabajo tenemos. Desgraciadamente no estamos para escoger mucho, ¿verdad? No es que haya aquí una gran oferta laboral y podemos escoger lo que más nos conviene, pero sí que es cierto que en algunos casos extremos el Señor probablemente quiere que escojamos hacer lo bueno antes de seguir ganando un sueldo. Vemos entonces, ¿no?, que después de desechar el robo tenemos que vestirnos de un nuevo hombre que está dispuesto a trabajar duramente, ganándose la vida de una forma honrada y haciendo aquello que es bueno a los ojos del Señor. Por tanto, si eres joven en esta sala, algunos ya están trabajando, otros lo están pensando, otros lo están pensando para el futuro, digamos, ¿no? Si eres joven en esta sala, te animo a que trabajes, siempre y cuando sea legal, ¿eh? Los más jóvenes del todo todavía no, pero no esperes que tus padres quizá te mantengan hasta los 30 años, no pienses que quizá puedes ganarte la vida haciendo vídeos o enviando fotos por internet. Lo más probable es que tengas que ganarte la vida esforzándote. Pero no te desanimes y no lo interpretes como que eso es malo, es bueno, es algo que viene de parte del Señor. Por otro lado, aquí hay personas que ya no tienen que trabajar, ¿verdad? No sé si son las que están más sonrientes. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Bueno, varios sonríen, porque ya, no, digamos, ya han cumplido, ya han pagado su deuda con la sociedad, ya han trabajado años y ahora, digamos que, ahora a descansar, a vivir la vida, a irte a Hawái de vacaciones o a estar en el sofá todo el día. Mala idea. Sí que es verdad que llega un punto en la vida, ¿no?, donde ya el cuerpo no tira más y no estamos para trabajar. No estamos, lo digo por algunos de vosotros, porque ya el Señor nos ha diseñado quizá de esta manera. Pero es cierto que entre que nos jubilamos y ya no podemos... Quizás hay unos años donde todavía el cuerpo aguanta, ¿no?, y donde todavía podemos trabajar. Y quizá ya no trabajaremos para una empresa, quizá ya no tenemos que cotizar a la Seguridad Social, pero adivinad dónde hay mucho trabajo. Bueno, en la Iglesia, en el reino de Dios. Si queremos ser más espirituales, no solo aquí en la Iglesia de Vilanova, en el reino de Dios hay mucho trabajo. Y no cotiza la Seguridad Social, pero es mucho más rentable, ¿verdad? Entonces, animo a aquellos que tienen tiempo, porque es verdad que algunos se jubilan y tienen más trabajo que antes, ¿verdad?
especialmente los que tienen nietos. Pero si tienes más tiempo, aprovéchalo y trabaja más directamente, más concretamente para el Señor. Si no se te ocurre cómo, no te preocupes. Pregúntame luego y algo encontraremos, ¿vale? Bueno, entonces ya hemos visto, desechamos el robo, trabajamos duramente, ¿no? Nos desvestimos del robo, nos vestimos del trabajo. Pero ahora vemos que Pablo va a mencionar una motivación añadida para trabajar. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Qué pena que Pablo incluye esta frase porque, bueno, entendemos, vale, ya no robo, de acuerdo, voy a trabajar duro, pero es que aquí nos dice, para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Sale en vuestras Biblias, ¿verdad? No me lo estoy inventando, no es un error de imprenta. Lástima, ¿no? Porque nos puede parecer incluso un poco injusto, ¿no? Trabajar para compartir con los demás, ¿no? Si pensamos en el trabajo, ¿qué pensamos? Yo trabajo para ganarme la vida, pero para ganarme mi vida, no para ganarle la vida a los demás. Me esfuerzo, el que se levanta pronto soy yo, el que suda soy yo, el que se deja la salud en el trabajo soy yo. Entonces, ¿por qué lo que yo me esfuerzo y lo que yo hago tiene que servir para los necesitados? ¿Verdad? Nos puede, así de primeras, nos puede parecer un poco injusto. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo quiso inspirar esta frase y meterla aquí? Bueno, porque, como sabéis, el Señor nos conoce mejor que nadie, ¿verdad? Y Él ya sabe que no nos tiene que pedir, oye, piensa en ti mismo, Piensa en ti mismo, no te olvides de pensar en ti. ¿En qué versículo de la Biblia encontráis esa frase? Creo que en ninguno, me parece. El Señor no necesita recordarnos que pensemos en nosotros mismos, porque ya lo hacemos por naturaleza, lo hacemos sobradamente, lo hacemos súper bien, somos expertos en pensar en nosotros mismos. En cambio, el Señor sabe que tiene que recordarnos que pensemos en los demás, que no pensemos tanto en nosotros, sino que pensemos en los demás. Dios sabe que por naturaleza trabajamos para construir nuestro propio imperio, para ganar nuestras ilusiones, para cumplir nuestros sueños, etcétera, etcétera. Pero difícilmente, por naturaleza, voy a trabajar para ayudar a otro. Voy a trabajar para que éste esté mejor. Aún así, es difícil, ¿verdad? Es difícil pensar que tengo que trabajar para ayudar a otros. Incluso podría surgir un pensamiento en nuestra mente, ¿no? Si me dedico a compartir lo que tengo con los demás, no me voy a quedar yo sin, no me va a faltar, ¿no? Si ya esto, ¿no? Hay que ser generoso, muy bonito, sí, pero a ver, si somos tan generosos, ¿yo qué? ¿No? ¿Quién va a cuidar de mí? Tengo que esperar que alguien me dé otra cosa. Vamos por un momento a ver lo que el texto no está diciendo, ¿no? En primer lugar, el texto no está diciendo que tengamos que ignorar nuestras propias necesidades y las de aquellos que tenemos a nuestro cargo. Pablo presupone que esto ya lo hacemos y que ya lo tenemos en cuenta. De hecho, en otros textos, el mismo apóstol Pablo nos presenta un orden de prioridades a la hora de gestionar nuestros recursos. Por ejemplo, primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que para Pablo, prioridad número 1 a la hora de invertir nuestros recursos, aparte de lo que damos para el Señor, prioridad número 1, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros nietos. Estamos llamados a cuidar a los que tenemos más cerca con lo que nosotros ganamos. Después hay otro escalafón, ¿no? Gálatas 6:10.
Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que Pablo también nos está llamando no solo a cuidar a nuestra familia, sino después a la familia de la fe, a nuestros hermanos de nuestra iglesia local, a hermanos de otras iglesias, a hermanos en la fe. Entonces vemos que primero cuidamos de los nuestros, después cuidamos de la gente de nuestra iglesia, de la gente que conocemos, que ama al Señor, y luego, obviamente, pues seguimos también ayudando y dando, compartiendo aquello que ganamos con otros. La Biblia sí que enseña que, aunque hay prioridades a la hora de invertir nuestros recursos, estamos llamados igualmente a trabajar para compartir con aquellos que lo necesitan. Y esto nos duele un poco, ¿no? Y como decía, nos puede parecer algo injusto, pero es algo que no podemos ni obviar ni omitir. El Señor nos manda a ti y a mí que tomemos de lo nuestro y lo compartamos con el que tiene necesidad. En el pasaje que leíamos en Hechos 20, Pablo mismo, que estaba hablando con los ancianos de Éfeso, les decía lo siguiente en el versículo 35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto no es un principio, ¿no?, que Pablo se estaba inventando, sino que es algo que el mismo Señor Jesús había enseñado a sus discípulos. Es mejor dar que recibir. Spurgeon lo dice de otra manera, ¿no? Y dice que dar es el verdadero tener. Dar es el verdadero tener. Claro, aquí se nos plantea un problema, ¿verdad? Y es, ¿cuánto damos? ¿No? Porque, a ver, tengo que gestionar mi familia, tengo que cuidar a los demás. ¿Cuánto puedo compartir? ¿Queréis que os dé el porcentaje de lo que tenéis que dar? ¿Queréis saber la cifra concreta con la que tenemos que ayudar a los demás? Yo tampoco la sé. Me parece que vosotros tampoco, ¿no? No la sé. No sé cuál es esta cifra, pero sí que sé algunos principios y me ayudó una frase o un párrafo de C.S. Lewis que escribe lo siguiente. Dice, no creo que uno pueda determinar exactamente cuánto se tiene que dar. Me temo que la única regla segura es que tenemos que dar más de lo que podemos prescindir. Es decir, si nuestros gastos en comodidades, lujos, entretenimiento son más o menos similares a los de aquellos que ganan lo mismo que nosotros, entonces probablemente esté dando muy poco. Si lo que damos por caridad no nos duele o nos molesta, seguramente sea muy poco. Debería haber cosas que nos gustaría hacer, pero que no hacemos porque lo que compartimos nos lo impide. Esto no es un versículo de la Biblia, pero creo que recoge fielmente lo que toda la Escritura nos enseña, que nuestra generosidad es exagerada a veces, que tenemos que dejar de hacer cosas que nos gustaría hacer porque estamos ayudando a otros que lo necesitan. El Señor nos llama a ser generosos de una forma radical, de una forma que este mundo no puede entender, ¿no? Y si mi nivel de vida es similar al de la gente que cobra lo mismo que yo, pues como dice Lewis, seguramente estoy compartiendo muy poco con los que necesitan. Insisto, no estoy hablando aquí de arruinarnos, ¿no?, y de tener que vivir en la calle para que otros puedan vivir en un chalet con piscina. En Gálatas 6:10, Pablo decía que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, según tengamos oportunidad. Por favor, que nadie se vaya a vender su casa ahora mismo y me venga la semana que viene diciendo, pastor, ¿dónde vivo?, ¿no? ¿Vale? Pero entendemos que, aún así, es probable muchos de nosotros tengamos que ser más valientes a la hora de compartir con los necesitados.
siempre vamos a vivir con el miedo de, ay, no me será suficiente, no voy a tener, no me va a llegar. Hasta los millonarios viven con ese miedo, ¿verdad? Hasta los millonarios piensan, ay, no me va a llegar, o tengo que ganar un poco más, tengo que invertir aquí, tengo que evadir impuestos por allá, porque si no, no me va a llegar y no voy a poder tener el chalet que quiero o el barco, ¿verdad? Hasta los millonarios piensan así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar atentos a las necesidades que surgen a nuestro alrededor. Tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestra propia familia y de las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Y el ser generoso no es cuestión solo de dar cuando nos piden. Dice una frase anónima, dice, aquel que da cuando se lo piden ha esperado demasiado tiempo. O sea, si esperamos a que otros nos dejen caer, que están en necesidad o que necesitaría que me prestes algo o que me des no sé qué, si esperamos a ese momento, quizá es que hemos esperado demasiado. La Biblia, el Señor nos llama a estar atentos, a estar pendientes de cómo están nuestros hermanos, de cómo podemos ayudar, de qué podemos darles para que estén mejor. Así que, queridos hermanos, hemos visto entonces que tenemos que desechar el robo, tenemos que ponernos el mono de trabajo para ser personas generosas. Ahora, ¿qué motivación tenemos para hacer esto? ¿Lo hacemos simplemente porque el Señor nos lo dice? Que sí, que ya es hacer lo que el Señor dice ya es motivación suficiente, ¿vale? Pero aún así, ¿creéis que hay algo que puede mover nuestro corazón a ser más generosos, a ver las necesidades de los demás, a estar pendientes de cómo podemos ayudar a otros? Bueno, hay un pasaje en 2 de Corintios donde Pablo habla claramente del motivo de nuestra generosidad. 2 de Corintios 8, allí el apóstol está escribiendo a la iglesia de los Corintios, les está explicando sobre una ofrenda que se está recogiendo para los que están sufriendo necesidad en Jerusalén. Y primero les pone el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que de su pobreza dieron sobreabundantemente. Aunque no tenían casi nada, quisieron participar en la ofrenda y entregaron dinero para poder ayudar a los necesitados. Pero luego Pablo les anima a participar de esta ofrenda a los corintios y lo dice de la siguiente manera. 2 de Corintios 8, 7 en adelante. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Fijaos que está diciendo, no os digo esto como un mandamiento, que nadie se piense que estás completamente obligado a hacerlo. Pero entonces les dice, versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Estando en la gloria absoluta, en la plenitud total, Jesús se humilló y vino a este mundo a ser pobre. Él mismo reconoció, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tengo nada, ¿verdad? El creador del universo, el que lo sostiene todo con la palabra de su poder, el que lo tenía todo, vino a este mundo a no tener nada, a pasar penurias, a pasar escasez. ¿Y para qué lo hizo? Pues como dice este versículo, para que nosotros llegáramos a ser ricos. Ahora, ¿ricos cómo? ¿Hizo esto para ser ricos, mucho dinero? No, ¿verdad? Para que fuéramos ricos espiritualmente. Jesús nos mostró que el carácter de Dios consiste en darse a los demás, en dar de lo suyo a los que tienen necesidad. Jesús nos mostró que la naturaleza de Dios es generosa.
que Él es un Dios que se entrega. Y si ahora pensamos por un momento en el punto culminante de la pobreza de Jesús, porque no era solo pobreza material, la pobreza de Jesús incluyó su humillación, ¿verdad? Y si pensamos en ese momento más humillante, en esa cruz, ¿al lado de quién fue crucificado Jesús? De dos ladrones, ¿verdad? ¿Por qué estaban esos ladrones en la cruz? Por apropiarse de lo que no era suyo, ¿verdad? ¿Por qué estaba Jesús en la cruz? Por lo mismo, por apropiarse de lo que no era suyo. Ahora, ¿qué es lo que se apropió Jesús? Nuestro pecado, lo que nadie quería, ¿verdad? Nadie entra a una casa para robarle la basura a alguien, ¿verdad? No tenemos que tener miedo, ¡ay, me han robado la basura! ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Qué robó Jesús? ¿O qué se apropió Jesús? Se apropió lo peor de nuestra vida, nuestro pecado. Se hizo pobre de verdad. Cayó hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para darnos de lo suyo, para compartir su riqueza con nosotros. Jesús fue crucificado entre dos ladrones para que nosotros ya no tuviéramos que ser más ladrones y pudiéramos vivir de lo que Él nos da, sabiendo que nada nos faltará, ¿verdad? Jesús robó también nuestra condena. Jesús robó el castigo que nosotros teníamos que recibir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y vida en abundancia. ¿Creemos que nada nos faltará? ¿Crees que nada te faltará en esta vida? Si lo crees, te animo a que vivas generosamente para los demás. Imita a nuestro Señor Jesús, que se hizo pobre para que fuéramos ricos, trabaja duramente para bendecir a otros, vive pendiente de las necesidades de los que te rodean, vive trabajando duro para compartir con aquellos que lo necesitan. Y si por el otro lado te das cuenta de que has sido un ladrón, que realmente has robado a los que te rodean, que has robado al Señor, que has robado lo que Dios te ha dado, entonces arrepiéntete y sigue a Jesús, porque igual que uno de esos ladrones en el último momento reconoció quién era Jesús y tuvo vida eterna, de la misma manera tú también puedes tener vida eterna y ser rico en los cielos. Así que vamos a orar ahora al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a desechar el robo, nos ayude a trabajar duramente y nos ayude a ser generosos. Por favor, responde al Señor en oración.